Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde desentrañamos los misterios del corazón y exploramos los laberintos de la mente. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y, por qué no, un poquito de drama del bueno, claro está. Hoy, vamos a sumergirnos en una historia que estoy segura que muchos de ustedes se sentirán identificados. Una historia de valentía, de superación y, por supuesto, de amor. Porque admitámoslo, ¿a quién no le encanta una buena historia de amor, especialmente cuando está sazonada con un poquito de miedo y una pizca de verdad impactante? Así es, hoy hablaremos de Yaman. De ese Yaman que todos conocemos, quizás desde la distancia, quizás desde la propia experiencia, ese Yaman que, como muchos de nosotros, tiene un miedo que superar. Un miedo que lo ata, que lo frena, que le impide entregarse por completo al amor. Y la pregunta que nos haremos hoy, y que intentaremos responder juntos, es: ¿podrá el amor romper esas cadenas? ¿Será capaz de vencer ese miedo arraigado que lo define? Pero antes de que nos adentremos en el corazón de Yaman y en los recovecos de su mente, déjenme recordarles, como siempre, que su apoyo es vital para este canal. Si les gustan este tipo de vídeos, si disfrutan analizando las complejidades de las relaciones humanas y si quieren seguir recibiendo contenido interesante y entretenido, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y, por supuesto, dejen su like y compartan este vídeo con sus amigos. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, preparen sus pañuelos, abran sus corazones y acompáñenme en esta emocionante aventura. Pensemos en Yaman. No un Yaman específico que conozcamos, sino en ese arquetipo, en ese personaje que representa a tantas personas que, a pesar de desear el amor con todas sus fuerzas, se ven frenadas por un miedo interno. Quizás sea el miedo al compromiso, el miedo a la vulnerabilidad, el miedo a ser herido, el miedo a perder la independencia. Las razones pueden ser infinitas, pero el resultado es el mismo: una barrera invisible que impide que el amor fluya libremente. Yaman es fuerte, quizás incluso aparentemente invulnerable. Se muestra seguro de sí mismo, independiente y capaz de manejar cualquier situación. Pero debajo de esa fachada, se esconde una fragilidad, una inseguridad que lo atormenta. Esa inseguridad nace de experiencias pasadas, de heridas no cicatrizadas, de decepciones amorosas que le han dejado una cicatriz profunda. Profundicemos en esas heridas. ¿Qué tipo de experiencias pudieron haber moldeado a Yaman en el hombre que es hoy? Quizás Yaman ha sido traicionado en el pasado. Quizás ha entregado su corazón con total honestidad y se ha encontrado con el rechazo, con la indiferencia o, peor aún, con la manipulación. Quizás ha visto a sus padres, a sus amigos o a sus seres queridos sufrir por amor y ha jurado no pasar por la misma experiencia. Tal vez su infancia no fue un lecho de rosas. A lo mejor presenció conflictos familiares constantes, discusiones acaloradas que dejaron una marca imborrable en su psique. Quizás la figura de sus padres, en lugar de ser un modelo de amor y compromiso, fue un ejemplo de desilusión y desencanto. Imaginen a Yaman de niño observando cómo sus padres se gritaban, cómo el amor que una vez floreció entre ellos se marchitaba hasta convertirse en resentimiento. Imaginen el miedo y la confusión que sentiría al presenciar ese espectáculo, al ver cómo se rompía la promesa de un para siempre. Esas experiencias tempranas pueden haberle enseñado que el amor es peligroso, que es una trampa que conduce al dolor y al sufrimiento. O quizás, Yaman experimentó una traición personal devastadora. A lo mejor confió plenamente en alguien, abrió su corazón por completo, solo para ser apuñalado por la espalda. Imaginen el dolor, la humillación, la sensación de vulnerabilidad extrema que sentiría al darse cuenta de que la persona que amaba lo había engañado, lo había utilizado, lo había abandonado. Esa traición podría haberle dejado una cicatriz tan profunda que le impediría volver a confiar en nadie. Podría haberlo convencido de que todas las relaciones están destinadas al fracaso, de que el amor es una ilusión que tarde o temprano se desvanece. Sea cual sea la razón, el resultado es el mismo: Yaman ha construido un muro alrededor de su corazón para protegerse del dolor. Un muro que, si bien lo mantiene a salvo de posibles decepciones, también lo aísla del amor verdadero. Un muro que lo convierte en un prisionero de sus propios miedos. Analicemos este muro con más detalle. ¿Cómo se manifiesta ese muro en su comportamiento? ¿Qué estrategias utiliza Yaman para mantener a la gente a distancia? Quizás Yaman se muestra sarcástico y distante, utilizando el humor como una armadura para proteger su vulnerabilidad.
Quizás evita las conversaciones profundas y significativas, prefiriendo hablar de temas superficiales y triviales. A lo mejor se niega a comprometerse emocionalmente, manteniendo sus relaciones en un nivel superficial y evitando cualquier tipo de intimidad. Tal vez Yaman es un workaholic, una persona obsesionada con el trabajo que utiliza su carrera como una excusa para evitar las relaciones personales. A lo mejor se rodea de amigos y conocidos, pero mantiene una distancia emocional con todos ellos. Quizás es un seductor, un conquistador que salta de una relación a otra sin establecer vínculos profundos y duraderos. Y entonces aparece ella. La persona que sin quererlo, sin buscarlo, comienza a resquebrajar ese muro. Una persona que ve más allá de la fachada, que intuye la fragilidad que se esconde detrás de la aparente fortaleza. Una persona que lo desafía, que lo confronta, que lo obliga a mirar sus miedos a la cara. Describamos a esta persona con más detalle. ¿Qué cualidades la hacen tan especial? ¿Qué es lo que la diferencia del resto? Esta persona puede ser muy diferente a Yaman, o quizás sorprendentemente similar. Lo importante es que representa todo aquello que Yaman ha estado evitando. Representa la vulnerabilidad, la entrega, la confianza, la posibilidad de ser herido. Representa el amor en su forma más pura y auténtica. Quizás ella es una persona optimista y alegre, alguien que irradia luz y positividad. A lo mejor es una persona empática y compasiva, alguien que es capaz de entender y conectar con los demás a un nivel profundo. Quizás es una persona independiente y fuerte, alguien que no necesita a nadie para ser feliz, pero que elige compartir su vida con Yaman. Tal vez ella es una persona imperfecta y vulnerable, alguien que también ha sufrido en el pasado y que comprende el miedo de Yaman. A lo mejor es una persona honesta y directa, alguien que no tiene miedo de decir lo que piensa y que desafía a Yaman a ser mejor. Lo importante es que ella es auténtica, que es ella misma sin importar lo que piensen los demás y que no tiene miedo de mostrar su vulnerabilidad. Al principio, Yaman se resiste. Intenta mantener la distancia, se refugia en su zona de confort, niega sus sentimientos. Pero la conexión es inevitable. La atracción es demasiado fuerte. La necesidad de amar y ser amado es demasiado profunda. Detallemos esta resistencia. ¿Cómo intenta Yaman mantener a esta persona a distancia? ¿Qué excusas utiliza para negar sus sentimientos? Quizás Yaman intenta sabotear la relación, creando conflictos innecesarios y buscando defectos en la otra persona. A lo mejor se muestra celoso y posesivo, intentando controlar a su pareja para evitar ser abandonado. Quizás se niega a hablar de sus sentimientos, cerrándose emocionalmente y evitando cualquier tipo de intimidad. Tal vez Yaman se distancia físicamente evitando el contacto y buscando excusas para no pasar tiempo con su pareja. A lo mejor se comporta de forma ambivalente mostrando interés un día y desinterés al siguiente, confundiendo a la otra persona y haciéndola dudar de sus sentimientos. Lo importante es que Yaman está luchando contra sus propios miedos, intentando proteger su corazón a toda costa, incluso si eso significa perder la oportunidad de ser feliz. Y así comienza la lucha interna de Yaman. Una lucha entre su deseo de amor y su miedo a sufrir. Una lucha entre su razón y su corazón. Una lucha que lo llevará a cuestionar todo aquello en lo que creía, a replantearse sus prioridades y a enfrentarse a sus demonios internos. Profundicemos en esta lucha interna. ¿Qué tipo de pensamientos atormentan a Yaman? ¿Qué argumentos utiliza su mente para justificar su miedo? Quizás Yaman se repite a sí mismo que no es lo suficientemente bueno para amar, que no merece ser feliz. A lo mejor se convence de que todas las relaciones están destinadas al fracaso, que el amor es una ilusión que tarde o temprano se desvanece. Quizás se preocupa por lo que pensarán los demás, temiendo ser juzgado y criticado por su relación. Tal vez Yaman se atormenta con recuerdos del pasado, reviviendo experiencias dolorosas y sintiendo el mismo dolor que sintió en ese momento. A lo mejor se imagina el futuro visualizando escenarios catastróficos y anticipando el dolor y el sufrimiento que le esperan. Lo importante es que Yaman está atrapado en un ciclo de pensamientos negativos que alimentan su miedo y le impiden avanzar. ¿Qué debe hacer Yaman? ¿Debe rendirse a sus miedos y seguir protegiendo su corazón a toda costa? ¿O debe arriesgarse a amar, a pesar del dolor que pueda implicar? No hay una respuesta fácil. No hay una fórmula mágica. Cada persona es diferente y cada situación es única. Pero lo que sí podemos afirmar es que el amor verdadero requiere valentía.
Requiere la valentía de abrirse, de mostrarse vulnerable, de confiar en el otro, de perdonar y de seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Y aquí es donde entra en juego la verdad impactante que mencionaba en el título del vídeo. La verdad impactante es que el miedo, en muchos casos, es una ilusión. Una ilusión creada por nuestra mente para protegernos de un peligro que quizás no exista. Una ilusión que nos impide vivir plenamente y disfrutar del amor en toda su magnitud. Ahondemos en esta ilusión. ¿Cómo podemos desenmascarar el miedo y reconocerlo por lo que es, una simple ilusión? Para desenmascarar el miedo, primero debemos ser conscientes de su presencia. Debemos prestar atención a nuestros pensamientos y emociones, identificando aquellos que nos generan ansiedad, temor o inseguridad. Una vez que hemos identificado el miedo, debemos cuestionarlo. Debemos preguntarnos si realmente existe una amenaza real, o si estamos reaccionando a una simple ilusión. Debemos recordar que el pasado no define el futuro. Que las experiencias dolorosas que hemos vivido no tienen por qué repetirse. Que podemos aprender de nuestros errores y seguir adelante. Debemos confiar en nuestra capacidad para superar los desafíos y para construir relaciones saludables y duraderas. La verdad impactante es que el amor, aunque a veces duela, siempre vale la pena. Porque el amor nos transforma, nos hace crecer, nos enseña lecciones valiosas y nos permite experimentar la alegría más profunda que existe. El amor nos da un propósito, nos conecta con los demás y nos hace sentir vivos. Incluso si la relación no funciona, incluso si terminamos con el corazón roto, el amor nos deja una huella imborrable y nos enseña algo valioso sobre nosotros mismos y sobre el mundo. La verdad impactante es que la vida es demasiado corta para vivir con miedo. Que el tiempo pasa volando y que no podemos permitirnos el lujo de perder oportunidades por temor a equivocarnos. Debemos arriesgarnos a amar, a pesar del miedo. Debemos abrir nuestro corazón a la posibilidad de la felicidad. Debemos recordar que el amor es un regalo precioso que no debemos rechazar por temor a ser heridos. Entonces, ¿podrá Yaman superar su miedo? La respuesta depende de él. Depende de su valentía, de su determinación y de su capacidad para confiar en el amor. Depende de su voluntad para dejar atrás el pasado y abrazar el futuro con esperanza. ¿Qué pasos concretos puede dar Yaman para superar su miedo y abrir su corazón al amor? Yaman puede comenzar por reconocer su miedo y admitir que necesita ayuda. Puede buscar el apoyo de un terapeuta, de un amigo o de un familiar de confianza. Puede leer libros o artículos sobre el miedo al amor y aprender estrategias para superarlo. Puede practicar la autocompasión, recordándose a sí mismo que es humano y que todos cometemos errores. Yaman puede desafiar sus pensamientos negativos, cuestionando su validez y buscando evidencia que los contradiga. Puede enfocarse en el presente, disfrutando de cada momento y evitando anticipar el futuro. Puede practicar la gratitud, apreciando las cosas buenas que tiene en su vida. Puede permitirse ser vulnerable compartiendo sus sentimientos con la persona que ama y confiando en su apoyo. Si Yaman logra vencer su miedo, si se permite amar sin reservas, si se entrega por completo a la relación, descubrirá un mundo nuevo de posibilidades. Descubrirá la alegría de compartir su vida con alguien que lo ama y lo acepta tal como es. Descubrirá la fuerza que se encuentra en la vulnerabilidad. Descubrirá que el amor, en definitiva, es la fuerza más poderosa del universo. Pero si Yaman se deja vencer por el miedo, si sigue aferrado a sus muros y a sus protecciones, se perderá la oportunidad de ser feliz. Se condenará a una vida de soledad y arrepentimiento. Se quedará con la duda de qué hubiera pasado si hubiera sido lo suficientemente valiente para amar. Esta es la tragedia de una vida vivida a medias, una vida consumida por el miedo y la duda. La elección es suya. Y la elección en realidad es de todos nosotros. Porque todos, en mayor o menor medida, tenemos nuestros propios miedos que superar. Todos tenemos nuestras propias batallas internas que librar. Y todos tenemos la capacidad de elegir entre el amor y el miedo. La vida nos presenta constantemente oportunidades para elegir, para decidir si queremos vivir en la sombra del miedo o en la luz del amor. Así que, mis queridos amigos, los invito a reflexionar sobre esta historia de Yaman y a preguntarse, ¿cuáles son mis propios miedos? ¿Qué me impide amar plenamente? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para superar esos miedos y abrir mi corazón al amor?
Estoy dispuesto a tomar el riesgo de ser vulnerable, de confiar en alguien, de amar sin reservas. Estoy dispuesto a desafiar mis propios límites y a salir de mi zona de confort. Espero que este vídeo les haya resultado inspirador y les haya dado algunas herramientas para enfrentar sus propios desafíos emocionales. Recuerden que no están solos en esta lucha. Que todos, en algún momento de nuestras vidas, nos enfrentamos al miedo al amor. Lo importante es no rendirse, seguir adelante y confiar en que el amor verdadero está esperando a la vuelta de la esquina. Ahora, recapitulemos brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Vimos cómo Yaman, un personaje arquetípico, representa a aquellas personas que, a pesar de desear el amor, se ven frenadas por el miedo. Exploramos las posibles razones de ese miedo, desde experiencias pasadas hasta inseguridades internas. Analizamos la lucha interna de Yaman entre su deseo de amor y su miedo a sufrir. Y revelamos la verdad impactante de que el miedo es, en muchos casos, una ilusión que nos impide vivir plenamente. Finalmente vimos que la decisión de superar el miedo y abrazar el amor depende de cada uno de nosotros y que el amor verdadero requiere valentía, vulnerabilidad y confianza. Recordemos que la clave para superar el miedo al amor reside en el autoconocimiento, la autocompasión y la voluntad de arriesgarse a ser vulnerable. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son el mejor regalo que pueden hacerme. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya servido de inspiración para sus propias vidas. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Se han sentido identificados con Yaman? ¿Cuáles son sus propios miedos en el amor? ¿Qué estrategias han utilizado para superarlos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus experiencias y aprender de ustedes. Sus comentarios son una valiosa fuente de inspiración y aprendizaje para mí y para toda la comunidad del canal. Y antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para este canal. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo es el motor que impulsa este canal y me permite seguir creando contenido que espero les sea útil e inspirador. Recuerden que el amor es la fuerza más poderosa del universo y que merecen ser felices. No permitan que el miedo les robe esa oportunidad. Vivan con pasión, amen con intensidad y no tengan miedo de mostrar su vulnerabilidad. Recuerden que la vida es un viaje lleno de altibajos, pero que el amor siempre vale la pena. Hasta la próxima, mis corazones enamorados. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día lleno de amor y de valentía. Adiós. Y recuerden, el amor siempre gana.